Nuevamente hay conflicto docente. El reclamo central es el miserable salario que reciben. Vamos a conversar de esto y algunos temas más con Franco Bukowski, que es el secretario general de la UPC Capital. Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, un nuevo conflicto, otro paro que llevan 6 o 7 durante el año. Sí, estrictamente provinciales. El segundo ha sido el día de ayer, con paro, con movilización, porque otros paros que tuvimos en el año fueron también nacionales, por el plan de lucha nacional y por reclamos nacionales. Ayarlora es el tercero, ¿sí? que se le va haciendo desde que asumió concretamente el gobierno provincial. ¿Cómo lo ves al sindicato? ¿Al sindicato? Sí. Bueno, UPC es un sindicato muy fuerte, tiene muchos afiliados y tiene una presencia muy importante en la política provincial, porque bueno, somos muchos los docentes y porque además también el gobierno ha armado una discusión paritaria salarial de discutir en conjunto a los estatales y pegar una paritaria con otra. Entonces los docentes, que somos muy activos y sostenemos muchas luchas paritarias salariales, a veces conseguimos mejoras que se trasladan al resto de los Franco, estatales. ¿por qué si son fuertes, casi todos son pobres y la gran mayoría indigentes? Bueno, es un tema ese, no podríamos... una provincia que también puede pagarlo. Si fuera fuerte, yo no sé, yo me imagino los camioneros que ganan bien, los bancarios que ganan bien. En términos tribuneros, ustedes tendrían un frío en el alma por el sueldo que tienen. Claro. El sindicato, pero digo, ¿no? Es lo que representa, UPC representa mucho, es muy fuerte por lo que representa provincialmente. O sea, muy fuerte, o sea, muy grande, no muy fuerte. Sí, muy grande, pero es fuerte también porque nosotros hemos conseguido mejoras salariales que se han trasladado a los otros gremios estatales, a los otros trabajadores estatales. Hay un tema, un núcleo en la pregunta, pero quiero responder a tu pregunta. Quiero responder a tu pregunta. ¿Por qué si tenemos un gremio con esa característica, con esa fortaleza, que le reivindico, tenemos los docentes en esa situación? Bueno, hay una connivencia que se sostiene y que se mantiene con políticas provinciales que ha llevado a que los docentes estemos en una situación como esta. Es decir, tenemos un sindicato muy fuerte que en lugar de funcionar para defender reclamos gremiales, salariales, de trabajo de los docentes, laborales, funciona como una cogestión con el Estado y con el gobierno, y eso se viene arrastrando ya desde hace muchos años. Se viene arrastrando desde Montserrat, no solamente Cristal. Y desde un poquito antes también, incluso, claro, desde un poquito antes también es una forma de construcción sindical que nosotros desde la Delegación Capital no compartimos, y que, bueno, venimos a construir de una manera diferente y que en realidad tiene su peso porque tiene su peso en la forma de razonar y de intervenir de los docentes, los delegados, digamos. Así que, bueno, eso genera mucho perjuicio en general en los sindicatos, cuando el sindicato funciona con la lógica de la patronal y no con la organización directa de los trabajadores. Entonces no hay sería un problema. Un sindicato fuerte, como que no, pero es un sindicato fuerte, es un sindicato que mantiene asambleas, que tiene asambleas muy masivas, que tiene la fortaleza de decir, de tener una unidad. Por ejemplo, no sucede lo mismo en otras provincias. Yo soy chaqueño, por ejemplo, de origen. La organización sindical en Chaco tiene una debilidad de matriz, que es que están muy completamente divididos. Son como 17 o más sindicatos docentes nomás que agrupan a docentes. En cambio, UPC es un sindicato muy fuerte, que en esa unidad le da una fortaleza. Ahora bien, esa fortaleza hay que direccionarla en una orientación que defienda a los trabajadores. Si logramos eso, nosotros vamos a mejorar mucho las condiciones de trabajo y salariales de los docentes. Franco, si me permitís, te voy a mostrar a vos y a la gente que nos está viendo unas placas para tener presente cuál es la realidad de los docentes y comparar su sueldo, su aguinaldo con productos de la economía y con los números de la indigencia y de la pobreza, si te parece. Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera placa. Tenemos la línea de la pobreza en 998.000 pesos, la línea de la indigencia en 575.000. Y acá tenemos el aguinaldo del sector docente, 227.500 pesos. Así, con estas cifras abultadas parece mucho un aguinaldo de 227.000 pesos. Vamos a ver qué se puede comprar con eso. El vehículo más vendido de la República Argentina es la Toyota Hilux. Ahí le vamos a pedir a nuestro compañero Gabriel que nos ponga el precio de un farol. La óptica de la Toyota Hilux vale 1.750.000 pesos. No alcanza ni en aguinaldo, ni el sueldo, prácticamente hace falta
4 o 5 sueldos de una maestra para comprar una óptica. Vamos a ver una goma, Gabriel, si te parece. A ver cuánto cuesta una goma de la Hilux. La goma. Traen una goma rodado 17, 619.000 pesos. La rueda tampoco, la goma, no la rueda completa, sino la cubierta. Tampoco la podemos comprar. Vamos a ver otro repuesto de la chata. El farolito antiniebla. El chiquitito, el que va abajo, uno solo, del lado derecho, muy importante, 350 lucas. Tampoco se puede comprar ni este farolito chiquitito de la Hilux. Vamos a ver si nos alcanza para el pomo, para la bochita de la palanca de cambio. A ver, no, 353.000 pesos y 227, 228 ganaba una maestra. ¿Se podrá comprar un par de zapatillas con su aguinaldo, la seño, para salir a caminar? Bueno, las zapatillas las vamos a ver después. Vamos a ver un tarro de pintura para pintar el frente de la casa, 245.000 pesos. Y capaz que si le pide un poco de descuento al señor de la pinturería, lo logra sacar por 227, pero no alcanza. Un termo. En esa horita libre, ahí en algún recreo, tomarse un matecito, la seño, 201.000 pesos. Le alcanza para un termo el aguinaldo. Hemos encontrado ya algo que se puede comprar la seño con el aguinaldo. Y vamos a ver la zapatilla que le decíamos. Si la seño quiere salir a caminar, con lo justo. No se puede comprar un par de medias, pero sí un par de zapatillas, 220.000 pesos. Y le sobran 7.000 para el boleto de ida y vuelta a la casa. Bueno, Franco, lo poníamos a esto como un poquito de comparar la realidad, ¿no? ¿Se podía comprar un termo con el aguinaldo? Sí. Bueno, sí, así se hace como en tono jocoso, pero bueno, muestra una realidad. Me parecen muy gráficos los números que ha mostrado usted. Ha mostrado allí la línea de pobreza y la línea de indigencia. Sí, y está por debajo de la línea de la indigencia. Pero totalmente, digamos. Eso, y otra cosa te digo, mañana Yarlora les duplica el sueldo y siguen siendo pobres, Bueno, ese es el gran problema. Nosotros decimos que entramos a la discusión salarial esta en una situación de pobreza generalizada entre los docentes. Los números que usted ha mostrado son los del Centro de Almaceneros. Sí. Pero si toma incluso el INDEC, que los mide un poco más abajo, también... Claro, lo que pasa es que el INDEC es a nivel nacional y el Centro de Almaceneros lo hace a nivel provincia. A nivel provincial es de Córdoba, pero también mide a nivel nacional. Lo tira un poco más alto porque hay una realidad. También uno podría comparar con comida, qué puede comprar para comer el salario docente, y también tendría esa situación catastrófica, ese resultado tan negativo que usted ha mostrado en estos números aquí, que son productos de no necesidad diaria, pero la comida es una necesidad diaria y tampoco lo puede hacer. Bueno, una zapatilla. Sí, bueno. Necesidad diaria. Claro, sí, porque lo necesitas todos los días, pero la comida la tenés que comprar todos los días y el salario docente no alcanza para cubrir necesidades básicas. Estamos hablando de una situación que es, como le digo, de pobreza generalizada, porque hoy el salario docente está, para alguien que recién inicia, en 477.400, ahora con la última actualización llegó a 490.000. El maestro inicial sin antigüedad. O sea, con la antigüedad. Por debajo de la indigencia. Por debajo de la indigencia. Entramos indigentes. Entramos indigentes. Pero cuando uno cumple los 30 años de antigüedad para cumplir la totalidad de antigüedad que puede cobrar, digamos, como bonificación en el salario, ese salario de ese maestro llega a 710.000 pesos. O sea que le estás diciendo a alguien que si trabaja 30 años como docente va a seguir siendo pobre. Sigue siendo pobre con esos números que se han visto. Entonces entramos en la indigencia y salimos en la pobreza. Y cuando te jubilás, por la ley jubilatoria en la provincia de Córdoba, que ha logrado que sea la peor jubilación docente de todo el país, volvés de vuelta a la indigencia porque la jubilación implica ¿A cuánto se va la jubilación, y llega a 62% de lo que cobras en actividad. O sea que te mochan directamente el sueldo. De hecho, ahora hay o sea, serían 425.000 pesos. Otra vez volvés a la indigencia. Sí, 6%. Otra vez volvés a la indigencia, que es un problema porque el trabajador docente sigue trabajando todo lo que puede hasta que llega un momento que la patronal, como ha hecho ahora, que ha intimado a muchos docentes a que ya
se jubilen cuando no lo pueden hacer porque salarialmente no da la intimando que se jubilen. Sí, sí, ¿Van sí, a hacer retiros voluntarios también como se está haciendo en muchos otros lugares? No, no Franco, son retiros voluntarios, son son emplazamientos que ha enviado el gobierno. No, me refiero, además de la persona que tiene la edad y se está por jubilar, ¿van a ofrecer el retiro Hasta voluntario? ahora no ha aparecido casos como eso no han aparecido, pero sí han aparecido estos emplazamientos que son una cuestión que es muy importante atender, porque un compañero que tiene ya 35, 40 años frente al aula, haciéndose cargo y que ha cumplido todas las cantidades de aporte, ha cumplido toda la cantidad de antigüedad, ya tiene todas las condiciones para jubilarse, debe jubilarse. Esto es así, es razonable. Sí. El problema es que no se puede jubilar porque salarialmente, en términos objetivos, no se lo permite su economía, no lo permite la realidad. Ya te voy a pasar a preguntar, Franco, sobre el rendimiento y la situación de la educación en cuanto a los exámenes, a las pruebas internacionales. Pero quiero preguntarte por el APROS, que se hicieron unos nuevos bonos y aparentemente no hay prestaciones o no hay prácticamente profesionales que atiendan por la APROS. APROS es un elemento muy crítico y es uno de los aspectos centrales en esta discusión paritaria, o al menos que consideramos nosotros, que se ha planteado en muchas asambleas. Bien. Hay delegaciones enteras que vinieron que la paritaria se cierra solamente si se soluciona el problema de APROS. Bien. ¿Qué está pasando? APROS está muy ligado a lo de la caja de jubilaciones. Hoy nosotros vemos que cajas de jubilaciones y APROS son cajas de financiamiento del gobierno. Es decir, cada vez entra más plata. Nosotros aportamos cada vez más, tanto a APROS como a la caja de jubilaciones, por disposiciones del gobierno provincial. Eso repercute negativamente en nuestro salario y no repercute positivamente ni en nuestra jubilación ni en el servicio de nuestra obra social, porque estamos perdiendo prestaciones. Bien. Los profesionales también se quejan de que APROS les pagan muy tarde. Claro, y le cobran a ustedes como si fueran un particular. Cada vez aportamos más. Bien. Cada vez aportamos más por el aporte ordinario que hacemos a APRO y que se inventan nuevos fondos. ¿Y no podrían, no sé si sería la palabra, suscribirse a la ley nacional de que ustedes tuvieran la libertad de direccionar esos aportes? Porque digo, si ustedes pagan por algo que no tienen, ¿cuál es el sentido de pagarlo? Bueno, no sería igual la solución al problema, cambiaríamos el nombre al problema, no le llamaríamos APROS y le llamaríamos como el privado quiera llamarle. Lo que tenemos que hacer es apuntar a que APROS se resuelva. Nosotros planteamos que APROS tiene que funcionar. ¿Cómo se va a resolver lo de APROS, no? Bueno, APROS tiene que funcionar como una obra social. APROS ha pasado a ser una aseguradora, una administradora de recursos. Perdón, yo lo miro desde el punto de vista de la lógica y de la matemática. Vos tenés el aporte de personas indigentes. Sí. Vas a tener una prestación indigente. ¿Cómo tendrías una prestación pobre o una prestación digna si es un indigente el que está aportando? Bueno, pero la salud... No sé si me entendés a lo que voy, ¿no? Si vos aportás el 10%, no sé, el 10% de tu sueldo, son 47.000 pesos. Hola, sí. ¿Qué hacemos con 47 lucas? Claro, bueno, pero vos tenés un aporte en una masa muy grande de trabajadores que te van entrando con realidades salariales distintas, porque al APROS aportan todos los trabajadores que dependen del Estado, entonces hay masas salariales muy distintas que entran como Pero aporte. ¿Cuánto es el que no es pobre de esa masa salarial? Bueno, pero todo eso que usted pregunta es algo que APROS no rinde cuentas de eso, claro. ¿se entiende? O sea, eso se tiene que saber y ese es un gran problema. A APROS le ingresa dinero constantemente de forma obligatoria por todos los trabajadores estatales, pero... los trabajadores estatales no tienen un control de ese dinero. ¿Por qué? Porque es una aseguradora. Entonces no tiene las responsabilidades que tiene una obra social que atiende a sus afiliados. Eso es muy importante, ese tema, porque APRO tiene que pasar a ser una obra social y atender a todo lo que le demanda una obra social. Y una obra social también consigue que las atenciones sean a menor precio. Hace unos meses atrás estuvo sentado en esa silla el ministro de Educación, Horacio Ferreira. Dejamos acá arriba el link para quien lo quiera ver. Y le pregunté si estaba de acuerdo con el régimen de promoción automática que existe en las escuelas primarias. Esto de que el chico prácticamente, podríamos decir, pasa sabiendo o no sabiendo de grado y puede llegar a la secundaria sin saber leer y escribir, sin saber sumar y restar, y eso después lo vemos en las pruebas internacionales que se hacen por el bajísimo rendimiento. Y a renglón seguido te pregunto... ¿No sería bueno que el chico se quede de años si no sabe? Y si tenemos un 50, un 60, un 70% de chicos que no tienen los conocimientos deseados, ¿sería equivalente a que no tendrían que haber pasado de año? Bueno, puede ser. Yo creo que no se reduce a si pasar o no pasar de año. No se soluciona
ni con promoción automática, ni con la compulsión. Ni con la repitencia. Ni con la repitencia. ¿Y cómo se soluciona? Se soluciona poniendo a las escuelas en condiciones, con las condiciones que tienen que tener, tanto en edilicias como con personal. Las escuelas pierden personal. ¿Vos decís que esto es por una cuestión edilicia? No, digo por las condiciones en las que se educa. A ver, ¿cuáles serían? Las condiciones en las que se educa. Sí. Las condiciones que se educa, por ejemplo, las escuelas no tienen gabinete. Las escuelas no tienen gabinete para atender las necesidades específicas, gabinete psicopedagógico, para atender las necesidades específicas educativas de los estudiantes. Bien. Llegan, yo por ejemplo soy profesor de secundaria, y esta realidad que vos mostrás en la primaria se vive de forma muy crítica en secundaria. Yo tengo un primer año. Hace algunos años se han visto de forma muy cruda y muy real que ha aumentado la cantidad de estudiantes que llegan al primer año de secundaria como analfabetos, sin saber leer y escribir. Claro, pero ¿cómo pasaron de primer grado, Franco? Bueno, pero no están las condiciones en las escuelas secundarias para atender esas realidades. Entonces, más que porque uno puede atender la particularidad y decir, bueno, este estudiante tiene que repetir y le va a ir mejor. Muchas veces a un estudiante le va mejor si repite, o muchas veces al estudiante le va mejor si uno lo promueve que pase y genera un compromiso para que en el año siguiente se pueda resolver lo que falló en el año anterior. Entonces, la solución, por eso, la solución no está en ni obligar ni la promoción automática, ni en obligar a la repitencia. Yo considero que a veces si hay que repetir, y si hay que pasar, digamos, eso no es la esencia, claro, pero no es la esencia de la solución del problema. La solución del problema es atender verdaderamente las escuelas con las condiciones que tienen que tener, las condiciones de personal, las condiciones de tiempo en el aula, las condiciones de tiempo de trabajo, docentes bien pagos, digamos, eso es fundamental. O sea, no está desvinculado una cuestión con la otra. No, naturalmente. Si uno tiene un docente indigente, cubre una determinada cantidad de tiempo y no tiene la exclusividad para el trabajo. Claro, pero que no se puede comprar ni un farolito. Entonces no tiene la exclusividad para el trabajo en la docencia. Y en cuanto al personal y las condiciones de trabajo, son muy importantes. Es muy importante que la escuela tenga todo el personal necesario para atender esas realidades. Vuelvo a lo de secundaria. Llega a secundaria, imagínate, un estudiante llega a la secundaria sin saber leer y escribir, no tiene la escuela las condiciones para atender eso. Y en la escuela se han eliminado los recursos para ello. Te hago una pregunta, Franco. ¿La escuela privada tiene estas condiciones que vos decís? Hay de todo. Hay algunas que sí, otras que no. Y esto que vos contás de los chicos analfabetos que llegan al primer año de la secundaria, ¿ocurre también de decir, viene de una primaria privada y pasa a primer año? ¿Llegan analfabetos en la primaria privada o es solamente en la pública? No tengo registro específico. Yo te he dado un caso muy particular, un caso particular que ha habido y que uno como docente lo sufre en carne propia y nunca se olvida de eso porque trata de generar las condiciones en el aula para resolver, en el aula y en la institución para poder resolver esos problemas. Y esto lo quiero reivindicar y remarcar del trabajo docente. Bien. El docente siempre trata de buscar las condiciones en el aula o en la institución para, con los recursos que tiene, que son pocos y escasos, resolver esos problemas particulares. Gente que hace horas extra, trabajo de más, asume cargos, asume tareas que no le corresponden al cargo, pero para poder resolver un problema educativo de los estudiantes, eso se hace, es casi que termina siendo, como el salario es de indigencia, casi un trabajo de voluntad extrema, el de los docentes para resolver problemas de estas características. Hay que ver, yo creo que las diferencias entre la educación pública y privada en eso no distan mucho. Hay casos muy distintos porque en la escuela privada uno tiene un abanico muy grande de diferencias y bueno, la escuela justamente privada marca a veces esas diferencias socioeconómicas que permiten por allí a veces muchos o escuelas privadas que tienen directamente privado todo y que pueden contratar personal por afuera de lo que el Estado garantiza y que pueden resolver algunos de esos problemas y otras que no, otras que son públicas de gestión privada y que tienen las realidades exactamente iguales que cualquier escuela pública de gestión pública. ¿Cuáles serían los principales reclamos, además del lógico salarial y de la falta de personal que ustedes tienen para hacerle al gobierno? Hoy estamos en el reclamo salarial, que es muy importante. Sí, digo, fuera de eso. Y lo de personal es muy importante también. Y después el otro es la situación edilicia en la que están las escuelas. Es catastrófico. Las condiciones infraestructurales de las escuelas revelan un abandono
un abandono de los edificios escolares que... ¿Vos estás hablando de la capital o de la provincia? Yo, de lo que conozco de capital, Bien. es crítico. En la provincia, en el resto de la provincia, tienen una manera bastante distinta de funcionar, de gestionarse, porque hoy lo gestionan a través de las intendencias y más o menos se van viendo algunos problemas, pero en capital, que es donde más conozco y es donde más surgen problemas y donde más escuelas hay, más población hay. Y donde más población hay, se muestra una situación de cuasi abandono que genera muchas pérdidas de días de clase, por ejemplo. La mayor cantidad de pérdidas de días de clase no vienen por conflictos docentes, y esto se lo digo a los televidentes, no son los conflictos docentes los que generan la mayor cantidad de pérdidas de horas y días de clase, sino que son sobre todo las condiciones edilicias en la escuela, escuelas que quedan sin agua, escuelas donde se caen los techos, escuelas que tienen falencias, que tienen pérdida de gas, no voy a nombrar escuelas específicas para no entrar en ese problema, pero todo esto que le estoy diciendo son casos que han pasado hoy. Podrías nombrar tranquilamente, sí, bueno, si es algo de público pero son muchas escuelas en donde esto sucede, escuelas que están con hundimientos y que la situación edilicia en la escuela es catastrófica, es muy cruda y no se soluciona de un momento a otro y se ha empezado a solucionar con la intervención de los docentes. Cuando el docente sale a luchar y cuando sale a luchar también con el estudiante y sale a luchar también con las familias, logra que esto se resuelva. Entonces, la lucha y el conflicto no es por el gusto por la lucha y el conflicto, sino porque hay un problema atrás que hay que resolver. Y la experiencia muestra que donde se resuelve el conflicto es donde se resuelve el problema, es donde se ha planteado un conflicto. Yo he conocido escuelas que estaban de años hundidas, con olor a mierda, porque estaban los baños hundidos e inhabilitados, y que bueno, ahora con la intervención de los docentes, ayuda nuestra sindical, la participación de las familias que se comprometen porque no quieren enviar a su hijo a escuelas donde corren riesgo y corren peligros, bueno, se han logrado resolver algunos de estos problemas. ¿Pensás en alguna oferta superadora del gobierno? Cristal hablaba que bueno, el porcentaje que habían perdido, que finalmente acordaron ustedes una baja salarial, una reducción salarial y también la eliminación del incentivo docente. ¿Lo ves llegando a buen puerto a esto o lo ves que continúe como viene, digamos? Bueno, nosotros tuvimos un paro ayer, que fue un paro muy importante en cuanto a adhesión, y tuvimos una movilización también importante. Eso tiene que inclinar la cancha, que el gobierno mejore la propuesta. Lo que sí es cierto que con los números que usted ha mostrado se ve una situación que es una realidad en el salario docente. Claro, uno ve un monto grande, porque a ver, los que tenemos algunos años, 200.000 pesos era una locura de plata, sí, y ahora vemos que no es un par de zapatillas. No significa nada, y además nosotros venimos de una pérdida salarial muy profunda, muy marcada. Nosotros en la Delegación Capital de UPC hemos armado un observatorio de salarios y vamos viendo un seguimiento salarial de cómo evoluciona o involuciona el salario real La del colega docente. Laura González hizo una infografía muy interesante que mostraba que de 2017 a esta parte ustedes habían perdido el 60 y pico por ciento de poder adquisitivo del salario, respecto a 2017, Sí, porque también, bueno, coincidimos en algunas cosas con ese análisis de Laura González, con el observatorio, porque también nosotros vemos que en 2016 fue el último salario que tuvimos del último periodo, el mejor salario real, y de allí venimos en picada, pero de ese 67, de septiembre para acá, es decir, en 10 meses, 9 meses, hemos perdido 33%. Es una tercera parte del poder adquisitivo. Claro, la mitad de la pérdida la tuvieron en estos meses. Ha sido muy profunda la pérdida de poder adquisitivo de septiembre para acá. ¿A qué se debe esto? Primero que nada, que el gobierno de Yarlora, cuando apenas asumió, decidió incumplir el acuerdo salarial que tenía que pagar en los últimos 2 meses de lo que había firmado el sindicato con el gobierno saliente de Schiaretti. O sea, los 2 meses de enero y febrero. Sí. Ajá. ¿Cómo lo incumplió? Primero dijo no iba a pagar la totalidad del IPC que debía pagar, y después incrementó, esto también es muy grave, incrementó los aportes que hacemos, tanto a obra social como a la caja de jubilaciones. Es decir, aprobó por ley, esto fue causa de un paro provincial, no solamente docente, sino del conjunto de los gremios estatales, y este es un dato también que quiero comunicar a los televidentes, el tema de la unidad entre los trabajadores estatales, que es algo que se está ya planteando objetivamente, porque los hospitales están también haciendo asamblea por reclamos salariales, pero bueno, esta medida también de incrementar los aportes que hacemos fue también una reducción de nuestro salario de bolsillo,
Y la pauta que se firmó para la primera mitad del año, que la firmó con docentes y también con estatales, implicó una resignación del salario docente de la mitad del IPC por mes. Y fueron meses de una inflación muy alta mensual, de 2 dígitos, todas. ¿Cómo aprueba un gremio? ¿Con qué cara que le bajen el sueldo todos los meses? Bueno, es un tema, digamos, claro, una crítica. De hecho, fue una crítica muy fuerte que hemos hecho desde nuestro sector y en general desde las asambleas de esta aprobación de la resignación de la mitad del IPC. Si uno analiza también el discurso que tiene, bueno, lo has nombrado el secretario general provincial de UPC, dice, bueno, ya hemos hecho un esfuerzo en la primera mitad del año. Bueno, el esfuerzo fue perder la mitad del sueldo por mes, digamos, la mitad de la inflación por mes, pero ese esfuerzo no es que lo hicimos por voluntad los docentes, hemos sido compelidos, impulsados para hacer ese esfuerzo, digamos, nos han forzado a que resignemos la mitad de la inflación por mes. Bueno, ha generado eso una situación muy crítica en los docentes. Para responder a la primera pregunta que hiciste, ¿qué tiene que haber? Bueno, tiene que haber una propuesta del gobierno, y tiene que haber una propuesta del gobierno que atienda esa pérdida salarial en principio. Nosotros hemos sido muy abiertos desde la Delegación Capital y desde la Asamblea, de cómo funcionamos con Asamblea, para la presentación del reclamo. Fíjate que no hay un reclamo de decir necesitamos tanto y claro, esto es esto o nada en la paritaria. Claro. No, decimos, bueno, tenemos que discutir recuperación salarial y eso lo podemos discutir en muchos términos. Podemos discutir la recuperación salarial de lo que perdimos este año. Es decir, tenemos que recuperar lo que perdimos este año. Y de los años anteriores. Claro, podemos discutir lo que recuperamos al menos hasta septiembre, o podemos discutir salir de la pobreza. Bueno, todo esto demanda de porcentajes diferentes, pero hay que discutir la recuperación salarial. Franco, gracias por haber formado parte de nuestro espacio y dejamos las puertas abiertas.